En los muros de Samarcanda, cuando el viento arrastraba arena y sangre, surgió una hermandad imposible de quebrar. No eran ejércitos, no eran imperios, eran 40 hombres que eligieron la inmortalidad en la batalla. En el corazón de Asia Central, Samarcanda brillaba como joya de la ruta de la seda. Una ciudad rodeada por desiertos interminables y montañas que parecían guardianes eternos. Allí, en tiempos de invasiones y traiciones, se forjó la leyenda de los 40 inmortales. No eran reyes ni príncipes, sino guerreros anónimos que juraron defender la ciudad hasta el último aliento. Hombres endurecidos por la guerra, cuyas cicatrices eran mapas de su historia. La historia cuenta que estos hombres fueron elegidos entre los mejores soldados y jinetes de la región. 40 nombres, grabados en secreto en un pergamino oculto en la gran mezquita de Samarcanda. Su juramento no era ante un rey ni ante el oro, sino ante la ciudad misma. Defenderla de cualquier invasor, incluso si el precio era su sangre. Algunos eran nobles caídos en desgracia, otros esclavos liberados, y hasta un mercenario persa se unió a sus filas. Lo que los unía no era el origen, sino el juramento. El juramento había sido sellado. 40 nombres, 40 almas que ahora cargaban no solo con sus armas, sino con el destino de Samarcanda. El enemigo llegó al amanecer, avanzando como una sombra que parecía tragarse el horizonte. Eran miles, hombres endurecidos por campañas en tierras lejanas, mercenarios que vendían su acero al mejor postor. Frente a ellos, apenas 40. Pero aquellos 40 no temblaron. Los inmortales no esperaron detrás de las murallas. No fueron defensores resignados, sino cazadores sedientos de gloria. Abrieron las puertas antes del alba, y con el sol todavía oculto tras las dunas, cabalgaron hacia la horda. El estruendo de los cascos retumbó como un trueno anticipado. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de la ciudad vieron a sus 40 guerreros lanzarse contra un mar humano. Algunos lloraron creyendo que sería su final, pero lo que presenciaron fue el nacimiento de una leyenda. Con lanzas brillando como relámpagos y espadas curvas que cortaban el aire, los inmortales rompieron la primera línea enemiga como si fueran un martillo divino. El polvo del desierto se levantó en nubes densas, multiplicando su número a los ojos del enemigo, 40 parecían 400. Los invasores dudaron. Los gritos de mando se perdieron entre el caos, y la confusión comenzó a devorarlos. Dicen que algunos soldados, aterrados, aseguraban haber visto figuras dobles, como si cada guerrero se desdoblara en dos. El miedo convirtió a la ilusión en realidad. Y así, mientras el sol ascendía, los 40 inmortales regresaron a la ciudad como tormenta desatada, dejando tras de sí cuerpos y estandartes caídos. No habían vencido solo con acero, habían vencido con la sombra del miedo. El caudillo enemigo, humillado por la derrota en campo abierto, juró arrasar Samarcanda hasta que no quedara piedra sobre piedra. Así comenzó el asedio. Las murallas de la ciudad, altas y majestuosas, se convirtieron en la última esperanza de miles de habitantes. Desde lo alto, los ciudadanos observaban como un océano de tiendas y estandartes enemigos cubría las llanuras. El número de la horda parecía infinito, y el rugido de tambores de guerra resonaba cada noche, como un presagio de muerte. Pero los inmortales no eran hombres de encierro. No esperaron tras los muros como presas acorraladas. En lugar de resignarse, se transformaron en espectros nocturnos. Cada noche, cuando el desierto se sumía en silencio, abrían una puerta secreta de la muralla, un pasadizo apenas conocido por los antiguos constructores, y se deslizaban hacia la oscuridad. Se movían como lobos. Incendiaban almacenes, degollaban centinelas, envenenaban pozos, y regresaban antes del amanecer dejando tras de sí un rastro de caos y miedo. Los invasores despertaban cada día con menos provisiones, más cadáveres y un enemigo invisible al que no podían atrapar. Los cronistas narran que, en la tercera semana del asedio, los soldados enemigos comenzaron a escuchar caballos galopando en medio de la noche, aunque nadie los veía. Algunos juraban haber visto antorchas encenderse en lo alto de las dunas, como si ejércitos invisibles rodearan al campamento. La paranoia creció, un ejército de miles empezaba a temer a tan solo 40.
Y así, mientras la ciudad resistía el hambre y la sed, el espíritu de los inmortales se convirtió en un veneno lento que corroía al invasor. No luchaban solo con espadas, luchaban con el miedo. El día llegó. Tras semanas de asedio, los tambores enemigos retumbaron con una furia nunca antes escuchada. Las murallas temblaron bajo el choque de arietes y las torres de asalto se alzaron como gigantes de madera que escupían flechas ardientes. Samarcanda ardía en miedo, pero frente a la puerta de hierro, el miedo no tenía lugar. Allí estaban ellos, los 40 inmortales. Exhaustos, heridos, muchos con la piel marcada por las batallas nocturnas, pero de pie, erguidos como columnas que sostenían no solo una ciudad, sino la esperanza de un pueblo entero. Cuando el portón crujió, los 40 no esperaron. Avanzaron al encuentro de la marea invasora con un rugido que partió el cielo. El choque fue brutal. Las lanzas se quebraron, los escudos se astillaron y el suelo se tiñó de rojo. Cada inmortal luchaba como si llevara dentro la fuerza de 10 hombres. El primero cayó con una flecha clavada en el pecho, pero incluso arrodillado, logró hundir su espada en el vientre de su atacante. El segundo perdió un brazo, pero siguió golpeando con el otro hasta que su cuerpo no pudo más. La batalla se extendió horas, luego días. Se dice que durante 3 amaneceres la puerta de hierro fue un infierno de acero y fuego. Los invasores avanzaban en oleadas interminables, pero cada oleada encontraba una muralla humana que se negaba a retroceder. Los habitantes de Samarcanda, desde lo alto, vieron cómo esos 40 hombres se transformaban en titanes, en sombras inmortales que luchaban contra lo imposible. Y aunque uno a uno fueron cayendo, ninguno dio un paso atrás. Cuando al fin el enemigo logró atravesar la entrada, lo que encontraron no fue una ciudad rendida, sino un pueblo enardecido. La sangre de los 40 había encendido un fuego indomable en los corazones de todos. Samarcanda no cayó ese día, porque la muerte de los inmortales la había hecho eterna. El silencio tras la batalla fue más ensordecedor que el estruendo de los tambores. La puerta de hierro, ennegrecida por el fuego y cubierta de cuerpos, se convirtió en un altar de sacrificio. Allí donde cayeron los inmortales, nació una llama que ni el tiempo ni los invasores pudieron apagar. El caudillo enemigo, al contemplar el precio de su victoria, no celebró. La sangre derramada había transformado a esos 40 hombres en algo más grande que soldados, en un símbolo que ninguna espada podía destruir. Su ejército, desgastado y atemorizado, se retiró con la convicción de haber luchado contra guerreros que no pertenecían del todo a este mundo. Con el paso de los años, la historia se volvió leyenda. Los mercaderes de la ruta de la seda la susurraban en los bazares, los poetas la cantaban en carabazares, y los viajeros aseguraban escuchar, en noches de tormenta, el galope de caballos invisibles recorriendo las dunas. Algunos afirmaban haber visto sombras a caballo en los desiertos de Asia Central, avanzando contra el viento como centinelas eternos. Otros creían que cada generación, cuando la ciudad se encuentra en peligro, los 40 regresan en espíritu para recordarle al mundo que Samarcanda no se rinde. Y así, los 40 inmortales pasaron de ser hombres de carne y hueso a guardianes eternos de una ciudad inmortal. No se convirtieron en leyenda porque vencieron, sino porque jamás aceptaron caer en silencio. La historia de los 40 inmortales no es solo un recuerdo, es un legado. Y tú puedes mantenerlo vivo. Si estas hazañas encendieron tu espíritu, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo las batallas, traiciones y leyendas que forjaron al mundo. Dale like y comparte este video, porque al hacerlo, te unes a quienes no dejan que la memoria de los héroes se pierda en la arena del tiempo.